Muy buenos días para los de Texas. Gracias por por permitirnos llegar hasta ante ustedes. Nos sentimos muy contentos, como siempre, y muy privilegiados de parte del Señor poder compartir esta palabra. Y en este día no es la excepción de esta palabra que traemos, que esperemos sea de grande bendición para su vida y que edifique su hogar, su familia, y usted se sienta enfrente este día y todos los días que están por venir, lo enfrente con esa fe, con esa confianza que el Señor solamente sabe dar. Pero antes de seguir más adelante, voy a dejar a mi esposa que ella nos salude para que así juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Mi esposa con nosotros. Buenos días a todos los que nos están mirando por este medio, ¿verdad? Estamos contentos y agradecidos más que nada con Dios por la vida y la salud que Él nos permite, y nos permite un día más, y estamos contentos y también agradeciéndoles a ustedes que se dan el tiempo de poder ver este video y escuchar palabra de Dios. Ese es nuestro propósito, que usted oiga palabra de Dios, y les animo en el nombre del Señor que sigamos adelante oyendo la palabra de Dios y sea de bendición para cada uno de ustedes. Y quiero compartir un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Salmos capítulo 67, y dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Con esa palabra los saludo en el nombre del Señor, y que tengan un bonito día y Dios les bendiga. Dejo con ustedes a mi esposa. Gracias, Tayo. Como dice mi esposa, ¿verdad? Ese es el propósito de estos videos, de traer una palabra fresca, una palabra que edifique su vida. Y déjeme decirle que nos sentimos muy contentos porque sé que son muchos los que nos hacen el honor de sentarse, de darse el tiempo para escucharnos, ¿verdad? Para oír palabra de Dios. Y sabe, pensando en eso, en esta mañana quiero compartir algo con ustedes que me siento de verdad muy privilegiado de parte del Señor y muy halagado de parte del Señor por esta palabra que quiero compartir con usted, que queremos compartir mi esposa y yo en esta mañana, en este día. Esperemos que rogamos de su atención, porque de veras que nos sentimos muy emocionados, muy halagados que el Señor nos permite poder compartir esta palabra que tenemos para ustedes en este hermoso día. El tema, ¿verdad?, de esta palabra es el mejor tiempo para enamorarse. Y claro, ¿cuál es el mejor tiempo para enamorarse? ¿Pero de quién? Desde luego, de la Biblia y del Señor Jesús. Este es el mejor tiempo para enamorarse, y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué es el mejor tiempo para enamorarse de su palabra y del Señor? Les animamos, ¿verdad?, que usted se enamore de la palabra de Dios y del Señor. Y el mejor tiempo, estamos en el mejor tiempo para enamorarnos del Señor. ¿Y sabe cuál es ese mejor tiempo? Bueno, lo vamos a leer. En esta mañana voy a usar dos versiones, dos Biblias, porque me encanta cómo dice la Biblia Católica, cómo menciona la Biblia Católica este texto. Se encuentra en el Salmo capítulo 18, verso 7. Y quiero hacer una aclaración. Siempre lo hemos dicho esto, que hay muchas versiones de la Biblia, pero siempre es casi lo mismo. Entonces, quiero hacer una aclaración. En la Biblia Católica, este texto que voy a leer se encuentra en el verso 7, pero en la Biblia Reina Valera se encuentra en el número 6.
Así sí que quiero hacer esa aclaración para que no se confunda. Porque puse el Salmo 18:7 en la Biblia católica, pero en la Biblia Reina Valera es en el verso 6. Ahora bien, no sé cuál Biblia tenga usted en su mano. Si la católica, lea el 7, y si es la Reina Valera, léalo en el verso 6. Mire lo que dice este hermoso salmo. Con este salmo, ahí es donde se abre el tema de el mejor tiempo para enamorarse. Dice así la Biblia, dice: pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó a sus oídos. Esto es lo que dice en la versión de la Biblia católica. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. ¿Sabe? El mejor tiempo para enamorarse de la palabra de Dios y del Señor Jesús es este tiempo que nos ha tocado vivir. Es este tiempo que estamos viviendo. Tiempo de angustia, tiempo de aflicción. Es en este tiempo. Ahora, sé que nos ven muchos, pero sabe que en esta mañana quiero dirigirme como si solamente uno me estuviera escuchando. Si solamente uno me estuviera escuchando, quiero dirigirme personalmente, aunque sé que son muchos los que nos miran, pero quiero dirigirme como si fuera una sola persona que me está escuchando. ¿Sabe que la Biblia nos enseña por qué enamorarse de la palabra de Dios? ¿Por qué enamorarse de la Biblia? ¿Por qué enamorarse de este santo libro? ¿Por qué enamorarse? Porque aquí encontramos las respuestas a todas nuestras necesidades. Y cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos edificamos. Y cuando tenemos conocimiento de Dios, nos gozamos. Y cuando tenemos conocimiento de Dios, oiga, nos enamoramos del Creador. Nos enamoramos del autor de la palabra de Dios. Nos enamoramos. Y la Biblia nos enseña que si hay alguien que se enamoró y que vivió enamorado del Señor, fue el rey David. Fue el rey David, un hombre que se enamoró del Señor y que le sirvió al Señor con todo su corazón, con toda su alma. Fue el rey David. Pero ¿sabe qué enseña la Biblia? Que fue así como la Biblia lo enseña, que fue si alguien amó al Señor, fue el rey David. También la Biblia lo enseña, que fue a través de su angustia, a través de sus aflicciones, a través de sus soledades. Fue allí donde el rey David se enamoró más del Señor, se entregó más al Señor. En el tiempo de angustia, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de dolor, en el tiempo de soledad. ¿Sabe? Le voy a leer un salmo que se encuentra en el Salmo 102, Salmo 102. Salmo 102, le voy a leer desde el 1 al 12. Mire lo que vivió el rey David. Salmo 102 del 1 al 12. Escuchen esto es lo que escribe el rey David. El hombre que dijo: en mi angustia invoqué al Señor, es el hombre que escribe este salmo, que dice el Salmo 102 del 1 al 12, dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón
está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Este es el hombre que escribe en el Salmo 18:7, en mi angustia invoqué al Señor. Grité a mi Dios, pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz. Este es el hombre que Él nos enseña cómo enamorarnos del Señor, cómo enamorarnos de su palabra. Y esta situación que estamos viviendo, que todavía no ha pasado, que todavía todos estamos viviendo esta situación donde muchos han perdido sus trabajos. Yo no sé qué necesidad tengas, pero en esta mañana les decía que quiero hacer esta predicación de una manera personal. Le digo, ¿usted está pasando por alguna angustia? Entonces le invito a que hagamos un reto. El reto que nos enseña el Salmo 18:7. Esto es un reto. Esto es personal. El reto es personal. Así como el rey David llegó a amar al Señor, pero la Biblia nos enseña que él llegó a enamorarse y amar al Señor con todo su corazón en medio de las angustias, en medio de las aflicciones, en medio de las tristezas, en medio de la soledad. Y por eso él escribe en este hermoso salmo que él se sentía como el pájaro solitario, que él se sentía como el búho de las soledades, que él se sentía como el pelícano en el desierto. Eso es lo que dice el rey David. Él está diciendo lo que vivió. Él vivió esta experiencia. Pero ¿qué hizo en medio de su angustia y de su aflicción? Él nos hace un reto y dice, si tú tienes una aflicción, si tú estás en angustia, pues estás pasando, yo no sé qué te aflige. Todos tenemos una angustia que nos aflige. Una angustia que nos atormente. Todos tenemos un dolor, todos tenemos una aflicción. De diferente. De una enfermedad, no lo sé. Pero en esta mañana me siento tan contento de poderte compartir esta palabra y poderte decir, hey, el Señor te reta. Clámale a Él. Invócale a Él. Grítale a Él. Pídele auxilio a Él. Algo va a suceder. El rey David, él lo enseña y él dice lo que va a pasar. Que él va a escuchar tu voz. Que él va a oír tu grito. Que tu grito va a llegar a sus oídos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la bendita palabra del Señor. Esto es maravilloso. Esto es hermoso. Esto es wow, esto a mí me llena de gozo, a mí me llena de fe, a mí me levanta el ánimo. Esto levanta el ánimo, esto libera. Espero que a través de este mensaje, a mí me encantaría oír los testimonios de cómo el Señor, de todas aquellas personas
que aceptan el reto, que si sienten que están en una angustia, que si sienten que están en un dolor, que si sienten que están pasando alguna aflicción, y que aceptan el reto de invocar al Señor, de meterse con el Señor, de gritarle al Señor, de pedirle auxilio al Señor. A mí me gustaría oír su testimonio, porque yo sé que Dios es real, porque nosotros sabemos que Dios es real. Que si usted hace lo que dice este salmo, acepta el reto de invocar al Señor, el milagro va a suceder. Yo no sé qué le aflige, pero sea cual sea, el Señor conoce su corazón. Y si este salmo dice que Él va a escuchar su grito, que Él va a escuchar su auxilio, que si usted está pidiendo auxilio, Él lo va a escuchar. Entonces, espero que a través de este mensaje quisiera oír testimonios. Quisiera oír testimonios de cómo el Señor se manifestó en su vida, qué hizo el Señor en su vida. Si usted no tenía paz, puede recibir paz. Si usted tiene una enfermedad, el Señor puede sanarla. Pero usted tiene que gritar, tiene que aceptar el reto del Salmo 18:7 en la Biblia católica. Y si de la Biblia Reina Valera es el número 6. Entonces, este es el mensaje. Este es el mensaje de esta mañana. Que quisiera oír los testimonios de cómo el Señor está obrando en su vida. Déjeme decirle, le voy a decir algo. Le vamos a hablar un poquito más de las angustias que pasó el rey David. ¿Sabe? El rey David, me encanta que le voy a recomendar algo, que cuando usted piense en el rey David, usted va a decir, wow, pues es un rey, el rey lo tiene todo, ¿qué problemas puede tener? No, déjame decirle que cuando usted piense en el rey David, usted acuérdese de un detalle muy importante que vivió el rey David. Vivió muchas cosas, pero le voy a mencionar dos. Una de ellas se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 2. Y sabe, esta parte de la escritura es muy interesante. ¿Sabe por qué es muy interesante? Porque este es mi deseo. Antes de tener su ejército del rey David, antes de tener un ejército de valientes, que no tenemos tiempo para poderle decir, ¿verdad? Pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted se enamora de la palabra de Dios y comienza a leer la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta qué ejército de valientes tuvo el rey David. Pero ¿sabe? Cuando piense en el rey David, acuérdese de lo que dice en primer libro de Samuel 22:2. Mire lo que dice: que se juntaron todos los que estaban en algún aprieto. Y me encanta lo que dice la Biblia católica. Entonces, esta es versión de la Biblia católica. Y se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. Está hablando de David. Está hablando del rey David. El primer ejército que tuvo el rey David fue de amargados, de afligidos, de hombres amargados, de hombres afligidos, de hombres que ya no querían vivir. Y se le juntaron como 400 hombres. ¿Sabe qué? Eso ha puesto el Señor en mi corazón. En forma de detalle lo voy a decir, para agosto, si Dios nos da vida, nuestra casa queremos abrirla para todos aquellos que un día estuvieron en los caminos del Señor y que se han apartado. Son bienvenidos. Queremos edificarle sus vidas. Queremos que usted se vuelva al Señor y que usted
sea uno de los valientes del Señor, así como los valientes que llegó a tener el rey David. Pero el primer ejército de David fue esos, los endeudados, los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. ¡Wow! ¡Qué gente, verdad, fue la que se le juntó al rey David! Pero hay una experiencia que pasó el rey David que yo quiero compartir con ustedes. Y esta experiencia que vivió el rey David nos enseñan dos cosas muy importantes. ¿Sabe? En el segundo libro de Samuel, óigame bien, ahí lo va usted a encontrar. No lo recomiendo que lo lea ahorita para que usted me escuche. Solamente le voy a dar la cita. Segundo libro de Samuel 12, 16 al 23. Vuelvo a repetir. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 16 al 23, ahí hay un pasaje de la Biblia que habla de lo que le voy a hablar ahorita. Gloria al Señor. ¿Sabe qué cosa dice ahí? Una aflicción que pasó, que se tuvo que enfrentar el rey David. Una aflicción. Y esa aflicción se trata de lo siguiente. Ahí en la cita que le acabo de mencionar. Dice la Biblia que a un hijo de él se le enfermó. Se le enfermó muy grave. Grave, se le enfermó el hijo. En cuanto el rey David, siendo el rey, ya siendo rey, tome nota de esto, es muy importante, de lo que dice ahí. Ya siendo el rey, ya estando en su gloria y todo eso, se le enferma a su hijo, una gravedad, muy de gravedad. ¿Sabe lo que hace el rey David frente a esta angustia? Frente a esta aflicción de ver a un hijo enfermo, ¿sabe lo que hace? Dice la Biblia que él se tira en el suelo. Que él se tira en el suelo, y quisiera dramatizar un poquito. Que él se tira en el suelo en ayuno, clamando, gimiendo y pidiéndole misericordia al Señor. Algo muy importante. Es su hijo el que está enfermo y es el rey, pero él se tira en el suelo un día y todos sus súbditos y todas sus súbditos, ¿verdad? Las personas importantes que tenía ahí en el palacio lo animaban y lo invitaban a comer. Y él no quería comer, porque él estaba afligido, porque él estaba en angustia, ver a su hijo enfermo. Y él, siendo el rey, él se tira en el suelo pidiendo misericordia. Pregunta: si él era el rey, ¿por qué no le dijo a un profeta? Porque acuérdense, los que leemos la Biblia, los que lo saben. ¿Por qué no le dijo a un profeta? En el palacio había profetas. En el palacio había sacerdotes. ¿Por qué no le dijo a un profeta, oye, Natán o Gad, había varios profetas que le dijera, pregúntale al Señor qué va a pasar con mi hijo? Ruega por mi hijo, ora por mi hijo. David no hizo eso. El rey David se tira en el suelo y clama al Señor por su hijo. Pasó un día, pasaron 2 días. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que pasaron 7 días. Y sus súbditos y sus hombres de confianza
veían cómo sufría el rey David por su hijo. Mientras estaba en vida su hijo, los hombres importantes del palacio lo veían en qué sufrimiento estaba el rey David. Y pasaron 7 largos días David tirado, sin comer, en angustia, en aflicción, rogando a Dios, clamando a Dios, pidiendo a Dios por su hijo. ¿Sabe qué sucedió al 7º día? La Biblia dice que al 7º día el niño murió. Entonces todo el personal, cuando se dio cuenta que el niño murió, ellos se espantaron más y se preocuparon más, porque dijeron, si el rey David, su hijo estando con vida, cómo se afligía, cómo sufría estando en vida, cómo estaba sufriendo el rey David, ahora cuando le digamos que ya se murió, ¿cómo se va a poner? Lea la Biblia, por favor. Lea la Biblia, por favor. Este pasaje nos enseña cosas muy importantes. Que a veces si usted está pasando por una aflicción, usted está pasando por una necesidad y usted le está pidiendo algo, a lo mejor lo que usted le está pidiendo no es la respuesta de Dios. A lo mejor lo que usted está pidiendo no es la respuesta de Dios. Pero una cosa le aseguro en el nombre de Jesús, que la respuesta de Dios que le dé, esa va a ser la correcta. Y de que Dios le va a responder y que Dios le va a dar respuesta, Dios se la va a dar a través de su palabra. Dios le va a dar la respuesta. ¿Sabe? Por eso le decía de Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, a hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, pero volvamos a la historia de David. Sus hombres, cuando se dan cuenta que el niño ya murió, se preocupan y no le quieren decir, porque dicen, pues, si estando en vida, ¿cómo sufría? Ahora que le digamos que ya se murió. Entonces, yo me imagino, ¿verdad? El rey David acostado por 7 días, sin saber qué pasaba, pero de pronto yo ahí por ahí ¿verdad? Los murmullos, etcétera, miró como que alguien se secreteaba, como que ¿cómo le vamos a decir que el niño ya se murió? Yo creo que él se dio cuenta y dijo, ¡hey! ¿El niño murió? Y los sirvientes le dijeron, sí, el niño murió. ¿Sabe qué pasó? La Biblia dice que él se levantó. Él se levantó, él se bañó, él se levantó y pidió de comer y se fue a adorar al Señor. Entonces eso, su actitud, la actitud de que cuando se dio cuenta que el niño ya había muerto, esa actitud que tomó el rey David, que en lugar de que se le quitó la aflicción, que se le quitó la angustia cuando ya el niño murió, eso confundió a sus hombres. Y esto es lo que te quiero decir en esta mañana. Las respuestas que Dios da puede confundir a la gente, pero pero las respuestas que Dios da edifica a la persona a quien se lo está pidiendo. Edifica a la persona que le está pidiendo al Señor. La otra gente se turbó y dijo, ¿cómo es posible? Que se confundieron con la actitud que tomó el rey David, de que mejor ahora que se murió el niño, ahora ya se levantó y ahora ya pide de comer. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué?
porque la respuesta está en el verso 23. Segundo libro de Samuel 12:23. Ahí está la respuesta de que Dios de que Dios le dio a David, de que Dios le dio a David esta palabra, esta respuesta. David estaba pidiendo, estaba en ayuno, estaba pidiendo que Dios tuviera misericordia de su hijo y que lo dejara vivir. Eso era lo que pedía el rey David, que lo dejara vivir. Por eso estaba ahí, rogando, clamando, pidiendo. Pero Dios le respondió. Llevándoselo. ¿Y sabe qué hizo David? David lo entendió. Y dice el verso 23, Dios le dio esta palabra. Y fue por eso que así se comportó el rey David. Por eso actuó el rey David de esta manera. Porque Dios le hizo entender en el verso 23, se lo voy a leer, que dice, el rey David dice estas palabras: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta palabra la recibió de parte del Señor. El Señor le hizo entender que Él es soberano y que Dios hace como Él quiere. Que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. Quiero que aprendamos todos estos dos puntos muy importantes. Número 1, que los retos son personales. ¿Estás pasando por una angustia? Métete a tu recámara, métete a tu cuarto, clámale al Señor, pídele a Dios, pídele auxilio, y Él promete que Él te va a escuchar. Él promete que Él te va a responder, que Él va a oír tu grito, que tu grito va a llegar hasta sus oídos. Estás pasando por esto es lo que nos enseña la angustia que pasó el rey David. Él, siendo el rey, no le pidió a los sacerdotes: intercedan por mi hijo, rueguen por mi hijo. No le dijo a los profetas: ¿qué va a pasar con mi hijo? Nada de eso. El rey David, se metió por su hijo, peleó por su hijo. Entonces, él pedía sanidad, él pedía que siguiera bien de Dios, pero esa no fue la respuesta de Dios. Segundo, esto es lo que tenemos que aprender: que Dios nos va a responder y que la respuesta que Él dé la tenemos que aceptar, porque Él es soberano. Él entendió y dijo: ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué he de estar afligido? Si ya murió, ya no va a volver a mí. Yo voy a ir a Él. Así es que por eso se levantó, se bañó, pidió de comer y se arregló, fue a adorar a Dios, fue a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Pero mucha gente, cuando no entendemos cómo responde el Señor, porque no nos responde como lo pedimos. Señor, pues si tú existes, ¿por qué no tengo $1,000,000? Porque nos puede hacer mal. En fin, a veces le pedimos algo al Señor y como que por eso nos desanimamos por no entender su palabra, por no entender lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos confundimos, por eso nos desanimamos
y en lugar de acercarnos al Señor y en lugar de enamorarnos más del Señor, a veces queremos alejarnos. David no hizo eso. David no estaba pidiendo, Señor, llévate a mi hijo. No era lo que pedía el rey David. Él ayunó, se afligió, por 7 días estuvo tirado en el suelo para que el Señor tuviera misericordia. Y el Señor tuvo misericordia. Porque si mientras el niño no muriera, pues el rey David yo creo que ahí iba a estar tirado todo un mes. Porque David sabía que Dios sí lo escuchaba, sí le respondería, sí le daba una respuesta. Mi amigo, amiga, ¿estás pasando por una necesidad? Por eso me siento tan privilegiado, nos sentimos tan privilegiados de parte de Dios, poderte compartir estas palabras, poderte compartir esta palabra. Esto es la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Pero es el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad estás pasando por una angustia? ¿De verdad estás pasando por una necesidad muy grande? ¿Sabes qué? Por ahí alguien dijo y me gustó lo que dijo. No le digas a Dios qué tan grande es tu necesidad, qué tan grande es tu problema. No, dile al problema, dile a tu necesidad, qué tan grande es tu Dios, qué tan grande es el Señor, ese Dios que servimos. Familia o persona, individualmente, todos pasamos por diferentes situaciones. Yo no sé qué estés pasando, pero aquí está la respuesta. Agárrate del Salmo 18:7 o 18:6, depende de la Biblia que leas. Agárrate de esa palabra. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios, pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó a sus oídos. Esa es la promesa del Señor. ¿Sabe? Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 6:6. ¿Sabe qué dijo? Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y clámale al Señor y háblale al Señor en tus propias palabras y dile al Señor cuál es tu angustia. Y el Señor Jesucristo dice: lo que tú le pidas en secreto al Señor, Él te lo va a dar en público. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Podemos orar por ti. Estamos orando, créalo, que estamos orando, mi esposa y yo, créalo, que estamos orando por todos aquellos que nos hacen el honor de seguirnos y de darnos su tiempo de escuchar la palabra de Dios. Estamos orando, créalo. No los conocemos, pero miramos cuántos nos miran ahí, 300, 400, 700, nos miramos cuántos nos miran y decimos: Señor, a muchos los conocemos, a muchos no, y decimos: Señor, te rogamos por ellos, porque sabemos que todos estamos en este mundo, estamos viviendo en la misma situación, estamos en un tiempo difícil, pero esta es la respuesta. Esta es la respuesta, esta es la solución el Señor te está diciendo, y Él es fiel, Él no puede fallar a su palabra. Nosotros podemos fallar, te quisiéramos con el alma y la vida, sé que tu necesidad es de dinero, quisiéramos ser millonarios, no lo tenemos, pero sí podemos darte lo que tenemos, la palabra de Dios.
Y ¿sabes qué? Yo puedo ver Dios obrando en la vida de las personas que están pasando por una angustia en estos momentos. Métete a tu cuarto, apártate y grítale al Señor. Grítale al Señor y Él te va a escuchar. Pídele auxilio al Señor y Él te va a escuchar y te va a dar paz si necesitas paz. No reniegues, no te espantes si no te da lo que pides, pero Él te va a dar pero sí va a responderte, pero sí va a darte para tu propio bien. Te va a dar una palabra, y una palabra de Dios, una sola palabra de Dios puede cambiar tu aflicción, puede cambiar tu vida, puede transformar todo tu ser. Una sola palabra de Dios puede cambiar el ambiente en tu hogar, puede cambiar el ambiente en tu familia. Cuando tú recibes una palabra de Dios, tú te sientes más que vencedor, más que victorioso. Una sola palabra de Dios en tu vida hace la diferencia y quita tu aflicción y cambia y quita tu amargura y quita todo tu dolor. Una sola palabra del Señor. Mi deseo es, no te olvides lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Espada? ¿Desnudez? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Sabes qué dice ahí? Síguelo leyendo. Romanos 8:35 en adelante. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada nos puede apartar del amor del Señor. Pero cuando nos enamoramos del Señor, yo puedo ver a mucha gente que estamos pasando por angustias, que estamos pasando por aflicciones. Estamos en el mejor tiempo de enamorarnos del Señor. Mi deseo es, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos. Que Dios conceda los deseos y las peticiones de tu corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te conceda los deseos de tu corazón y las peticiones de tu corazón. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Dios mediante. Bendiciones.